El título del mensaje del día de hoy se llama Déjalo pasar. Déjalo pasar. Imagínense que aquí en Canadá, o bueno, yo sé que en la mayoría del mundo, las autopistas mínimo pues tienen dos carriles hacia un mismo sentido, ¿no? Y siempre el carril izquierdo es el más rápido. De lo que sé, pues yo que en todo lugar debe ser de la misma manera, mas sin embargo, pues reconozco que en algunas ciudades o en algunas partes, por aquello del tráfico, no es viable o no es posible que esto se dé, que el carril izquierdo sea el de mayor velocidad. Entonces, aquí el punto es que las personas muy rara vez utilizan la bocina. No sé cómo le dicen en su país, bocina, claxon, pito, ¿ok? Poco lo utilizan. Entonces, si uno va en el carril de máxima velocidad permitida, puede haber alguien más que quiere ir más rápido. Y lo que hacen es pegar, aproximar el auto lo más que pueden atrás de uno y se quedan ahí esperando a que uno se quite para que ellos puedan seguir con la velocidad que se les antoje, ¿ok? Obvio que si un policía pues lo llega a ver o está buscando poner tickets, pues ahí se van a ganar rapidito el de velocidad, ¿no? Resulta que mi esposa le ha tocado manejar la mayoría de este tiempo por autopista. Y a ella ahí donde la ven, toda indefensa, tiernita, que no rompe un plato, pues le gusta la velocidad. O por lo menos no le gusta el carril lento, le gusta el carril rápido. Y me decía lo siguiente: pero si yo voy por el carril rápido, más rápido que la velocidad permitida, es decir, aquí se maneja 100 kilómetros por hora y a veces no ponen problema cuando uno va a 115, ¿por qué los autos se me pegan tanto? Entonces le expliqué que eso pues es responsabilidad de cada quien a cuánta velocidad quiere ir. Lo que sí debe hacer uno es dejarlos pasar y no obstruir su afán, no obstruir su paso. Y ella me decía, ¿pero por qué? Si yo voy rápido. Le dije, mira, lo único que tienes que que hacer es déjalo pasar. Hazte a un lado y si quieres, después que te pasen, vuelves al carril que tanto te gusta. Yo menos mal no soy su copiloto a diario, porque pues a esa no soy no muy buen copiloto. Y esto me ha llevado a pensar que muchas veces en nuestro diario vivir nos pasa lo mismo. Llega una ofensa de alguien y nos ponemos a retener esa ofensa. Viene nuestra pareja y nos dice algo que no nos gusta y retenemos ese sentimiento. Viene alguien como nuestros hijos, familiares, amigos y tienen una mala actitud y uno se queda con el pensamiento, pero ¿por qué es así? ¿Por qué se comporta así? ¿Por qué será que hace eso? Y lo más práctico es hacer lo mismo que le he dicho a mi esposa: déjelo pasar. Porque si no lo hacemos, nos vamos a generar en nuestro corazón un embotellamiento de sentimientos y emociones que nos cargan, que nos predisponen con las personas de tal manera que cuando vuelve a pasar algo más, reaccionamos de la manera equivocada. Entonces, ¿qué debemos hacer? Acuérdense, déjelo pasar. Ese va a ser su dicho, déjelo pasar, ¿ok? Y ahora que viene la época de Navidad, la época en que se está acabando el año, uno empieza a hacer una autoevaluación y empieza uno a revisar qué logró, qué no se logró, qué alcanzamos, qué no cumplimos, qué sí cumplimos. Y en esta época llega el momento así como también incómodo, que uno se sube a la báscula y el peso que uno quería perder lo terminó ganando. Y uno se da moral diciéndose, bueno, por lo menos gané algo este año, peso. Y no debe ser así. Esta es una oportunidad para revisar esas cosas que hemos venido acumulando en nuestro corazón, que nos bloquean, que nos tienen amargados, enojados, angustiados, estresados, tristes, melancólicos, frustrados, achicopalados, acomplejados. Bueno, póngale el nombre. Yo ahí le estoy dando ejemplos para que usted pueda ir anotando qué es eso que todavía está cargado en su corazón y lo apunte, porque más adelante vamos a ver qué vamos a hacer con eso. ¿Listo? Dios quiere que lo dejes pasar y para eso
quiero leerles en 1 Samuel 16, versículo 1. 1 Samuel, versículo 16, narra el momento en el que Dios ha rechazado ya al rey Saúl y le dice a Samuel: ¿cuánto tiempo vas a quedarte llorando por Saúl? ¿Cuánto tiempo? ¿Cuánto tiempo nos vamos a quedar con la misma embotellamiento en nuestro corazón? ¿Cuánto tiempo vamos a seguir llorando por lo mismo? ¿Cuánto tiempo vamos a seguir reteniendo esto que no nos hace bien? Ahí Dios le está diciendo: ¿cuánto tiempo vas a seguir llorando por Saúl si ya lo he rechazado como rey de Israel? Mejor llena tu aceite, llena tu cuerno de aceite y ponte en camino. Voy a enviarte a Belén, a la casa de Isaí, pues he escogido como rey a uno de sus hijos. Samuel, este gran profeta de Israel, había ungido al primer rey de Israel, y Dios por medio de Samuel había comenzado un nuevo tiempo de reyes y estaba terminando el tiempo de jueces. Yo no voy a detenerme a profundizar el por qué lo hizo, simplemente quiero que se den cuenta que este ungimiento de Samuel hacia Saúl fue un paso muy importante para la historia del pueblo de Israel. Fue algo que Samuel fue usado por Dios para hacer algo muy grande. Entonces, lo quiero mencionar. ¿Por qué? Porque a veces no se entiende el por qué el profeta de Dios reaccionó de esa manera. Se quedó frustrado, llorando. Pues así como Samuel era humano, nosotros también. Y nos apegamos tanto a las cosas buenas como a las cosas malas. Y Dios quiere precisamente es que ya no nos quedemos apegados a eso. Ya pasó. Si quizás fue un cambio de temporada, pero aún luego de ese cambio de temporada es necesario hacer ciertos ajustes en la vida. Mira, quizás te dolió, no fue fácil tu situación, o aún no sigue siendo fácil y sigues apegado al dolor, al fracaso, a la frustración. Las mismas palabras que Dios le dijo a Samuel: ya no llores más, no te apegues más, déjalo pasar, suéltalo. Miren, esto puede pasar desde las cosas más insignificantes, como una pequeña ofensa que nos dejó un chichón en el alma, o como una pérdida de otro calibre, y también hasta con cosas materiales. Y Dios quiere empezar una nueva temporada en nosotros, pero es necesario que nosotros cerremos esos ciclos soltando todo aquello que nos impide avanzar. Yo les quiero poner un ejemplo y voy a exponer mi carnalidad. No me van a juzgar porque ustedes también son humanos. ¿Listo? Entonces, les voy a confesar y abrir mi corazón acá. Resulta que nosotros hace un poco más de un año, teníamos un auto deportivo. Es decir, era el carro que yo había soñado alguna vez, pero era la versión mejorada. Era hatchback, de esos que no tienen baúl así, sino hatchback. Tenía turbo, rines grandes, esas llantas bajitas para que se vea bien deportivo. Tenía un alerón atrás y el color me encantaba porque cuando yo no lo lavaba ni se notaba, era un gris espectacular. Yo, mejor dicho, en el timón podía hacer cambios como los carros de carrera. Entonces yo me permitía adelantar en la autopista a velocidad como si nada. El exhausto sonaba, no tan duro porque no me gusta cuando hace mucha bulla, pero sonaba diferente. Tenían transmisión deportiva y eso hacía que yo, cuando activaba esa transmisión, entonces hacía los cambios de carril, adelantaba carros, mejor dicho, me encantaba. Y a mí cada vez que me preguntaban: oiga, ¿y qué tal le ha salido el carrito? Mi respuesta era: es el mejor que he tenido. Y un día, fuimos al concesionario y nos ofrecieron cambiarlo por una camioneta. Y nosotros en ese momento, y pues mis hijos ya también grandes, más espacio. Ahora pues mi esposa tenía que comenzar a manejar en autopista. Y en invierno la verdad es que es mucho más seguro en la camioneta porque tiene tracción en las 4 ruedas, por la nieve, porque se desliza, por el clima, el viento. Y mi esposa se iba a sentir mucho más segura en ir en un carro más alto que en uno deportivo que es bajito, que siente que todo el mundo le pasa por encima. Entonces
cambiamos el carrito. El mejor que yo había querido siempre por la camioneta que necesitábamos. Miren, yo les confieso que yo veía ese modelo en la calle del carro deportivo y yo montaba en la camioneta y yo aún suspiraba por él. Yo sé que soy carnal, yo sé, ustedes también, ustedes tendrán sus cositas, yo tengo las mías. No me había dado cuenta lo apegado que había estado a algo que ya no tengo. Y solo me di cuenta cuando mi esposa llegó la semana pasada de su estudio y me abrazó, me dio un beso y me dijo, uy amor, gracias por esta camioneta, es una bendición. Hoy en el parqueadero de mi estudio había mucho barro, había un hueco, había unas cosas horribles, hasta una montaña y todo. Si no hubiera sido por esa camioneta, no sé qué hubiera sido, me hubiera quedado enterrada. Yo dije, pues todo, me puse hasta contento y dije, uy, pues gloria a Dios, me salió lo religioso, saqué pecho y dije, uy, gloria a Dios. Me faltó decirle, aleluya hermano, Cristo vive, apláudale porque Él vive. Bueno, todo caso es que había sido muy útil en ese momento. Me di cuenta, yo dije, ¡ah! Y se me vino el pensamiento del carro deportivo y sentí como mi interior dijo, ya no más. ¿Hasta cuándo va a estar llorando por ese pichirilo? Y le dije, Felipe, déjalo ir. Ya se fue. Por allá en el fondo yo escuchaba una canción así que sonaba como, ¿y por qué se fue? ¿Y por qué murió? ¿Por qué el concesionario se lo llevó? Entonces yo dije, no, ya no más. Les confieso que después de eso, le he dado tantas gracias a Dios por esa camioneta que podemos tener como familia, porque les quiero dejar un mensaje aquí. El soltarnos de las cosas a las que nos apegamos nos hace vivir agradecidos. Quiero que lo apunte ahí. El soltarnos de las cosas de las cuales nos apegamos nos hace vivir agradecidos. Yo sé que mi ejemplo es algo material, pero esto no solo pasa cuando pierdes una propiedad, un auto, también pasa con las relaciones, con los seres queridos, hasta con los que nos ofenden. Nos apegamos a las cosas que no nos hacen bien. Y déjenme ilustrarlo aquí con el profeta Samuel. Ahí dice que Samuel estaba llorando por el rey que él había tenido el privilegio de ungir. Pero Dios ya lo había rechazado y le estaba dando otro rey. Nada más y nada menos que David. Y Dios cuando nos quita algo seguramente es porque nos quiere dar algo mejor o porque realmente no lo necesitamos y podemos terminar quizás peor a como estamos. Pero nosotros seguimos apegados a lo tóxico, a lo que nos hace mal. Fíjense cómo era el rey Saúl en ese tiempo. Estaba endemoniado, era egocéntrico, buscaba el reconocimiento personal por encima del pueblo, por encima del profeta, por encima de la voluntad de Dios. Era soberbio, medio loco, lunático. Era como la palabra de moda, era el tóxico del pueblo de Israel. Y Samuel lloraba por él, por el tóxico. Amigos, ¿alguna vez lloró por la tóxica? Tranquilo, ya es hora de que la suelte y la deje ir. ¿Me entienden, caballeros? Listo. Yo quisiera que, si viene a su memoria algo de lo que no ha dejado ir, tome nota, vaya escribiendo la ofensa, la pérdida de algo o de alguien, el robo, la ira del desagradecido, el enojo con sus hijos, con su pareja, algo con su profesión, con su trabajo, con un lugar al cual ya no están, ya no pertenecen. Porque una verdad es que no soltar y dejarlo pasar es que no nos permite disfrutar lo nuevo que Dios nos da. El no soltar y no dejar pasar estas cosas no nos permite disfrutar lo que Dios nos da. No nos permite ver más allá. No nos permite vivir en paz porque nos bloquea. Ahora, quiero hacer una aclaración aquí. Dejarlo pasar no se trata necesariamente de algo instantáneo cuando se tiene guardado en el corazón. A veces sí hay que ser rápidos para cuando recibimos una ofensa y tengo que ir a perdonar rápido en oración y listo, lo dejo pasar.
como el que me cerró en la calle, me cerró en el carro, y luego que me cerró, me hizo mala cara, y luego me insultó, y después empuñó su mano y sacó el dedo del medio, y fuera de eso me insultó. Bueno, eso yo lo puedo dejar pasar rápido, porque en ese momento yo puedo orar y simplemente soltarlo, dejarlo ir. Pero cuando tienes un pendiente con alguien, cuando tengo en mi corazón cosas tóxicas guardadas hace mucho allí, esto requiere de un proceso. Y por eso les dije, vayan escribiendo porque no lo han soltado. Y ese proceso es el que ahora vamos a empezar a ver. Dios le dice a Samuel, ¿hasta cuándo vas a seguir llorando? Mejor llena tu aceite, tu cuerno de aceite, ponte en camino. Y el llenar el aceite recipiente y ponerse a caminar es un proceso, es un tiempo en el que se identifica primero qué es eso que me tiene así, qué no me deja ser quien realmente soy, qué no me deja amar como yo quisiera amar, qué no me permite ser el amigo que debería ser, el padre o madre que debería ser, el hijo que debería ser. Porque luego de que yo lo tenga identificado, lo que debemos hacer es perdonar. Déjalo pasar es perdonar. Cuando ustedes digan, déjalo pasar, lo que estamos diciendo es, tengo que ir a perdonar. Es necesario que perdonemos al que culpamos por lo que vivimos, aún a nosotros mismos, porque de esa manera vamos a ser libres. En Mateo capítulo 6 está el modelo de la oración del Padre Nuestro, y en el versículo 12 Jesús nos enseña que debemos orar de la siguiente manera: perdónanos nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Como también nosotros hemos perdonado a nuestros deudores. Y en los versículos 14 y 15 de Mateo 6 explica por qué debemos orar así. Jesús dice, porque si perdonan a otros sus ofensas, también los perdonará a ustedes su Padre Celestial. Pero si no perdonan a otros sus ofensas, su Padre no les perdonará a ustedes las suyas. Dios ya dio el primer paso con cada uno de nosotros. Cuando nos dio a Jesús para el perdón de nuestros pecados, de nuestras ofensas, y ahora Él nos pide que hagamos lo mismo, porque ahora tenemos a un Cristo vivo en nosotros que nos enseña a cómo perdonar. Y si ya nos enseñó y recibimos su perdón, nosotros solo debemos imitarlo a Él, obedecer lo que dice su palabra, porque Dios sabe que el beneficiado de dar nuestro perdón no es Dios, somos nosotros mismos, porque el perdonar tiene un peso que no nos deja caminar en libertad, que no nos deja llenarnos de la paz que estamos buscando. En Isaías 53:5 dice que más Él herido fue por nuestras rebeliones, por nuestro pecado, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él. Él ya dio el primer paso. Él ya lo entregó. En Efesios 4:32 dice, en vez de eso, sean bondadosos, misericordiosos, perdónense unos a otros, así como también Dios los perdonó a ustedes en Cristo. Y en Colosenses 3:13 dice, sean mutuamente tolerantes. Si alguno tiene una queja contra otro, perdónense de la misma manera que Cristo los perdonó. Y hay muchos versículos que nos van a llevar al mismo punto de perdonar. Y no solo se trata aquí de perdonar al que me hizo daño. Muchas veces debemos perdonarnos a nosotros mismos, ¿sabían? Posiblemente es el perdón que menos damos y menos practicamos. Pero si nos fijamos en Samuel, él seguía llorando seguramente, hipótesis mía, porque se culpaba a sí mismo. ¿Cómo es posible? Si yo escuché la voz de Dios que me dijo que hiciera esto, que lo ungiera porque iba a ser el rey. ¿Cómo es posible? Y yo traté a esta persona de esta manera, le di lo mejor que tenía y mira cómo me paga y cómo puedo haber equivocado de esa manera, cómo fui tan bruto o tan bruta de dejarme engañar, cómo fui capaz de tomar esa decisión que me llevó a vivir esto. Nos cargamos demasiado y aún por nuestros errores
o por errores de otros nos cargamos demasiado. Y en la Biblia encontramos a Pablo como alguien que logró perdonarse a sí mismo, y cuando lo hizo, comenzó a predicar como ningún otro el Evangelio. Pablo en muchos sentidos dio ejemplo de perdón a uno mismo. Había sido el perseguidor de la iglesia, ustedes lo saben, violento, pero en lugar de vivir avergonzado, lamentándose todo el tiempo por lo que había hecho, o de pensar que Dios no podía utilizarlo, o de recordarse constantemente su pecado, restauró su relación con Dios. Dios lo bendijo, lo perdonó y le dio una misión: predicar el Evangelio. El predicar el Evangelio de Pablo no fue motivo como de arrepentimiento, de tratar de recompensar o compensar su pasado. Más bien fue el entender la gran salvación de Dios. Y en 1 Timoteo, capítulo 1, del 15 al 17, Pablo escribe lo siguiente: la siguiente declaración es digna de confianza y todos deberían aceptarla. Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el peor de todos. Pablo reconoció quién era él, pero no se quedó ahí. Pero Dios, versículo 16, tuvo misericordia de mí para que Cristo Jesús me usara como principal ejemplo de su gran paciencia aún con los peores pecadores. De esa manera, otros se darán cuenta de que también pueden creer en Él y recibir la vida eterna. Imagínense las palabras de Pablo. Pablo se perdonó a sí mismo por medio de aceptar el perdón de Dios, de reconocer su pecado. Se convirtió en realidad en una vía para Dios, una vía para que Dios pudiera predicar el Evangelio, para que se regara el Evangelio por todas las partes del mundo. En lugar de negarse a perdonarse a sí mismo, Pablo recibió de buen agrado el perdón de Dios, se alegró de ello y empezó a trabajar en la misión que le había dado. Miren, los recuerdos de los pecados pasados pueden servir de un estímulo para alabar a Dios, para agradecer su misericordia y su gracia de cómo Él nos sacó. Las consecuencias negativas actuales de nuestro pecado, de nuestros pecados pasados, pueden ser recordatorios de la fidelidad de Dios en medio de ellas. Pueden ser estímulos para la oración, la confianza en Dios para resistir, para recordarnos que hemos sido rescatados y transformados. Perdonarse a sí mismo es en realidad recibir el perdón de Dios en su totalidad. Y ahí hay una libertad increíble. Lo dice Gálatas 5:1. Estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres, y no estéis otra vez sujetos al yugo de la esclavitud. Aquí donde me ven, me estoy predicando a mí mismo. Resulta que hace poco fui al médico para hacerme unos chequeos, porque en mi viaje a Colombia, de un momento a otro me apareció aquí un hueco en la barba. De un momento a otro apareció esta zona sin pelos. Y uno que es calvo, que ha perdido su cabello, que le aparezca sin pelito en la barba, no, ya ese como el tope. Uno dice, no, tampoco de esa manera. Entonces, cuando fui al médico, mi médico me hizo un estudio y pude identificar que se debía a un episodio de estrés, el cual había bajado las defensas, y de esa manera mi cuerpo pues manifestaba que algo estaba pasando mal con este huequito acá. Y me explicó por qué me enfermé 2 veces en Colombia, que parece que me hubiera dado COVID 2 veces, me dio alergia a la comida, mejor dicho, me pasó de todo un poco. Y al profundizar un poco me dijo, lo que pasa es que usted tiene un cuadro de estrés crónico. Es decir, ha tenido estrés por mucho tiempo, y por eso es que no debe estar durmiendo bien, se debe estar levantando cansado, debe tener ansiedad. Entonces le dije, pero yo ni me doy cuenta cuando estoy estresado. O sea, yo no siento en algún momento donde diga, estoy estresado, necesito eso. No lo siento. Y me dijo, es porque se ha acostumbrado a vivir con él. O sea, el tóxico soy yo. ¿Me entienden? Me acostumbré a vivir con eso. Y entonces ya no percibo que viviendo con el estrés me estoy enfermando. Ahora yo te pregunto,
¿Tú también te has acostumbrado a vivir con ese dolor? ¿O con esa falta de perdón? Si tú eres de los que dice, ay, que a mí ya nada me duele, nada me ofende, pues mentira, eso es la mayor mentira porque no fuimos creados para vivir con eso. Si estás diciendo no me duele, no me ofende, no me importa, mentira. Eso es como vivir con el tóxico de uno mismo. Y adicional a eso, el doctor me dice que pareciera que tenía que trabajar con algo conmigo mismo. Ya. Algo como que no se ha perdonado, que no ha superado, que no acepta. Yo dije, no, este doctor me lo tengo que llevar para mi red familia. Imagínense, imagínense este hombre lo que... Si me encontró eso, dije, yo me lo llevo a trabajar ya con nosotros. Entonces, vengo trabajando, tratando de ir detectando y tratando de escuchar mi cuerpo para evitar más episodios de estrés. Y en esta semana, tuve un inconveniente con mi hijo. Todos los que somos padres, pues imagínense un padre estresado con su hijo preadolescente. Si usted no lo ha tocado, no me juzgue, ore por mí. Y en esa discusión me alteré un poco mucho. Sí, me alteré, me puse mal. Me bajé de la cruz, me puse mal. Y en medio de ese momento, no les miento que sentí como el Espíritu Santo me dijo, calmado. Calmado porque estás muy acelerado y el corazón está muy agitado. Yo como que me logré asustar, me bajé un momento a tomar un vaso con agua, me calmé y empecé a meditar y ocurrió algo maravilloso. Mi esposa se me acerca, me consiente un poco y me abraza y me dice, debes descansar en el Señor porque estás muy cargado. Eso retumbó por dentro lo profundo de mi ser y recordaba los tantos veces que he leído los versículos una y otra vez donde Jesús dice, vengan a mí todos los que están cansados y llevan cargas pesadas y yo les daré descanso. En otras palabras, Dios me estaba diciendo, es necesario, déjalo pasar. Es decir, debes perdonar a tu hijo, perdonarte a ti mismo por lo que pasó y entregarme esa carga. Y para hacerlo de una manera gráfica, yo quiero hacer un ejemplo. Resulta que cuando nosotros, aquí traje esto que es como una plastilina un poco más pegachenta, y cuando nosotros tenemos rencores, cosas que no hemos perdonado, cosas a las que nos aferramos, es como cuando cargamos esto, cerramos la mano y apretamos. Cuando apretamos esto y no soltamos, ahí estamos cargando todo el tiempo con esto y nos acostumbramos a vivir con ello. Entonces, Dios dice, pónganse mi yugo, déjenme enseñarles, porque yo soy humilde y tierno de corazón y encontrarán descanso para el alma. Muchas veces nosotros nos quedamos así, con la mano cerrada. Se dan cuenta que ya, de tanto tenerla cerrada, ya se ha filtrado en los pequeños espacios que quedaban libres. Y muchas veces nosotros como seres humanos lo que buscamos son soluciones mágicas. Como decir, bueno, yo no lo puedo soltar, pero como no lo puedo soltar, sí puedo utilizar guantes. Y tratamos de meternos guantes encima y tratamos para decir, ya tengo mi mano bien, ya puedo andar, pero mentira. Es simplemente algo que nos ponemos encima y por eso es que no podemos ser quien realmente somos. Muchas veces queremos ponernos una imagen de una sonrisa buena, no se rían de mí, de una sonrisa buena, y nos ponemos el gorrito. Ay, pastor, que ese gorro es del diablo. No, no es del diablo, es mío porque lo compré en el dólar y me costó 1.25, ¿listo? Entonces, nos ponemos esto y sí, estamos felices, pero realmente no es así. ¿Por qué? Porque cuando nosotros, quiero invitar a mi actriz favorita, cuando nosotros llevamos tanto tiempo con cargas, es como ponernos esto. Aquí les voy síganme con la cámara. Es como ponernos esto y andar todo el tiempo con esto en nosotros. Y decimos, sí, yo quiero abrazar a mi familia, yo la quiero amar. Entonces, ven, hija. Te amo tanto, hija mía, te amo. ¿Sientes el calor? No.
¿Te gusta mi abrazo? No. Pero si soy yo. Soy yo el que le está dando el abrazo. Soy yo el que está tratando de dar lo mejor de mí. Pero cuando nosotros no soltamos las cargas, nosotros no somos capaces de decir, ¿sabes qué? Sí, lo voy a soltar y lo voy a dejar ir. ¿Sabes qué? Sí, voy a dejar esto a un lado. Ven, acércate. Yo voy a tratar de darle lo mejor de mí a mi hija, a mis hijos, a los que me rodean. Y la quiero consentir. ¿Se siente rico? No se siente rico. Porque cuando nosotros no soltamos lo que somos, las personas que están alrededor no están pudiendo disfrutar lo que realmente deberíamos ser nosotros. Resulta que después de que nosotros llevamos tanto tiempo con esto cargado, llega un momento en que esto se pega tanto a nuestro ser que yo no me lo puedo soltar solo. No puedo. Yo necesito ahora empezar a pedir ayuda. Y eso es la invitación de hoy. Miren, voy a tratar de abrir la mano y de hecho me cuesta un poco de trabajo y necesito que tú me ayudes a quitármelo. Cuando Dios dice que nos quitemos, todavía sigue pegado, que nos quitemos la carga, que nos quitemos el yugo, que nos dejemos enseñar, es cuando venimos a Jesús. Y Jesús empieza a hacer la misma labor que mi hija está haciendo. Empezar a quitar y a remover cada sentimiento, cada cosa que nos hemos cargado y que no nos deja sacar la mejor versión de nosotros. Es necesario quitarnos las cargas. Miren, muchas veces nos aferramos de las cosas también buenas. Y para darles este ejemplo de aferrarnos a las cosas buenas, hay una película que les quiero recomendar que se llama Swimmers o Nadadoras. Está muy reciente en Netflix. Entonces, esta película está narrando la historia de unas nadadoras. No les voy a contar todo porque se las daño, pero el punto es que cuando ellas tienen que salir de Siria por la guerra y tienen que irse y hacen locuras para poder salir, el punto es que llegan a un punto donde tienen que irse por el mar y pagan para poder irse por el mar y llegar a Grecia. Pues resulta que los mandan a un montón de gente en una lancha inflable con un motor a medio andar y empiezan y los empujan y se van al mar. Y cuando están en el medio del mar, la lancha se apaga y se empieza a hundir. Y cuando se empieza a hundir, empiezan a sacar agua porque son muchas familias metidas en una lancha inflable. Y una de las chicas, nadadora, les dicen, todos se ponen de acuerdo, dicen, boten toda la carga pesada porque nos vamos a hundir. Dejen solo una muda de ropa. Y todo el mundo empieza a botar y a botar y a botar cosas. Y esta chica nadadora, que había entregado toda su adolescencia, toda su niñez a nadar y había ganado muchas medallas, cargaba consigo las medallas. Tenía todas las medallas que había ganado porque era el recuerdo, lo bueno que ella había tenido, los logros que ella había alcanzado. Y esta chica lo que tuvo que hacer es desprenderse de eso bueno y empezar a botar sus medallas. Las botó a lo profundo del mar, las soltó y las dejó ir y vio cómo se hundían en las profundidades del mar. Pero era necesario, es más, fue necesario que ella se tirara al agua y empezara a hacer lo que sabía hacer, nadar, para quitarle carga al barco y así poder llegar al otro lado a donde tenían que llegar. Y al final se dio cuenta que al quitarse todo lo bueno y todo lo malo y entregó su vida para poder hacer lo que sabía hacer, no solo se salvó ella, su hermana, su familia, sino muchas familias que estaban en el mismo barco. Entonces, la invitación es que hoy, en este tiempo de Navidad, es la época donde más sensibles estamos para recibir. No solo por los regalos, a mí me pasa que yo me pongo muy sensible para recibir regalos, pero me acuerdo que soy el papá de la casa y se me pasa. Entonces, no me refiero a regalos materiales, sino que son chéveres, de hecho, sino que somos sensibles para compartir, para dar a otros y para recibir de otros. Y si hay algo que nos impide a nosotros dar a otros lo que realmente somos, es el no soltar, es el dejarlo ahí.
Es no soltar la falta de perdón, el rencor, la rabia, el dolor, los muchos logros. Es necesario, quiero decirte que el mejor regalo que tú le puedes dar en esta Navidad a tus seres queridos es la mejor versión de ti. Y eso solo se logra soltando y dejándolo pasar de una vez por todas. Lo que te ha tenido mal emocionalmente, anímicamente, tienes que identificarlo. ¿Qué es lo que te lleva a reaccionar así? Porque es el momento de soltarlo, dejarlo pasar y dar lo mejor de nosotros. Ahora, yo que ahora estoy libre, ya no tengo cargas, ya estoy libre. Le puedo decir a mi hija, ven, te quiero abrazar. ¿Sientes calor? Sí. ¿Te gusta cuando te consiento? Sí. Porque ahora ya podemos dar lo mejor de nosotros, no hay nada que nos lo impida. Y por eso quiero que ustedes hoy tomen la decisión de que eso que apuntaron, eso que les vino a la memoria y lo que el Espíritu Santo les va a empezar a recordar, lo empiecen a escribir y lo lleven al secreto. Pónganse el yugo de Jesús, déjense enseñar de Él, porque Él es humilde y Él es tierno de corazón y encontraremos el descanso para el alma que necesitamos y podremos darle el mejor regalo a nuestros seres queridos. Quiero que cierren sus ojos, por favor, y vamos a orar.